Hola, nuevamente estoy aquí, soy Enedina Amador Díaz y pues, ¿qué creen? Hoy, a pesar de ser abril, está haciendo frío aquí donde vivo. Estoy muy bendecida, estoy muy agradecida con el Padre Amor, porque si escuchan algo de ruido es porque están haciendo unas reparaciones en la cochera. Hace 2 años empezaron a levantarse los pisos en varias partes de mi hogar y ya les compartí en el desafío y en el reto de mi vida lo que sucedió en agosto del 2024. Pues bueno, hoy vinieron los chicos a continuar con esa reparación que ahora sí le corresponde a la parte de la cochera. Y estoy muy bendecida y muy agradecida, y desde ayer empezó a ver como chispitas de lluvia y pues yo siempre digo que llueven bendiciones y así lo tomo el día de hoy. Dejé un espacio para poder descansar después de toda la información que se me brindó. Empecé en una crisis y la crisis fue a través de la alergia, que durante más de 40 años no se presentó, pero después de 40 años se volvieron a presentar alergias muy fuertes en la piel y ahorita todavía no se ha regenerado al 100%. Entonces fue momento para volver a entrar en una introspección y ya les compartí que había hecho una semana de silencio, ¿verdad? Bueno, pues la información del día de hoy, primero agradeciendo a Dios por las bendiciones que da a mi vida, y agradezco y consagro de principio a fin lo que están haciendo el día de hoy los chicos fuera de mi casa, y bendigo su energía y bendigo sus manos, que son las que van a realizar todo este trabajo y esta sanación en mi hogar. Ahora sí, les voy a compartir que el día de ayer, casi nunca prendo la televisión, pero el día de ayer la prendí y me salió un video de David Corbera, donde al estar él entrevistando a un hombre, este hombre decía que del niño él se soñaba mucho volando, y que también cuando estaba despierto y tenía como mucha energía y mucha adrenalina, él tenía que salir corriendo para poder sentir el aire en su piel. Y cuando yo lo escucho dije, caray, todo eso a mí me sucedía. Entonces en eso habla David y le dice, ¿no será que en tu hogar era un ambiente demasiado oprimido o era un ambiente demasiado aprensivo? Y este hombre dice que no, pero yo sí entendí la información que a mí se me dio. Y le dije, sí, pues así definitivamente era como yo me sentía en mi hogar, y venía a colación con lo que el hombre había compartido. Después se me pone otro video y en el otro video decía que no es una frase la que impacta en la persona que la escucha, sino lo que la persona siente cuando escucha la frase. Y yo dije, caray, eso está interesante. Y en eso baja mi hijo y le digo yo, oye hijo, ¿alguna vez yo te forcé a comer algo que tú no querías? Y lo me dijo, no mamá, ¿por qué? Le digo, ¿alguna vez te di algo que no te gustaba y que no era de tu agrado? Y lo me dijo, no mamá, ¿por qué? Digo, es que el otro día hablando con una persona me decía que su mamá era una salvaje, porque aunque no le gustaba lo que les daba, los forzaba a que todos se lo comieran. Y dice mi hijo, no mamá, pues no. Le dije, nunca te ofrecí algo que no. Dice, no me forzaste. Digo, pues fíjate que mi papá era muy espléndido cuando nosotros éramos niñas, ya se los he compartido alguna vez. Dije, entonces mi papá hasta nos preguntaba qué era lo que queríamos de desayunar. Le digo, y luego nos daba el dinero para que nosotros fuéramos y compráramos lo que quisiéramos. Dice, mira, así de esas. Le dije, sí, así de esas era mi papá. Entonces, en la vida las cosas hay que decirse, y dicen que se nos permite lo bueno y lo malo, y ante lo positivo y lo negativo, pues quédate solo con lo positivo, ¿verdad? Bueno, pues se lo compartí el día de ayer a mi hijo. Ya en eso nos fuimos, y saliendo le dije, oye hijo, ¿sabes que yo a veces sé que tiro cosas? Dice, ya sé mamá, yo pensaba que me habías tirado unas playeras que estaban nuevas y que estaban bien para dormir. Dijo, pero ya las encontré, ya te las enseñé. Le dije, ay, qué bueno hijo. Digo, sí, soy muy amante de tirar cosas sin querer. Yo pienso que la gente ya no las va a usar o no le van a servir, y yo las tiro o las regalo. Le digo, qué bueno que no te las tire y que las pudiste encontrar. Me dijo,
sí. Digo, por cierto, fíjate que cuando yo vivía con mi mamá siempre me decía que no has entendido que esta no es tu casa. El día que tú tengas tu casa, vas a hacer lo que te dé tu gana. Aquí no me andes moviendo nada, no me andes tirando nada. Aquí déjame las cosas como están. Le digo, y cuando mi mamá me lo decía, le digo, a mí me dolía que mi mamá me lo dijera. Entonces le dije, ¿alguna vez hice un comentario, una acción, un desplante, un desaire que te hizo sentir también a ti mal? Y ella me dice, no, mamá, no, siempre me he sentido bien en mi hogar. Le dije, bueno, lo pregunto, hijo, porque pues sin querer yo podría haber cometido el mismo error y sin querer con mis acciones y mis palabras te pude lastimar. Me dice, no, mamá, no te preocupes. Y lo digo, es como cuando yo sentía cada vez que te veía, que también les compartí lo de la cicatriz, que sin querer yo le hice ahora sí que la salvajía ahí fui yo con mi hijo, y pues le dejé una marca aquí que no se le ha quitado, le digo, y pues bueno, gracias a que tú me dijiste, ya por favor mamá, no me vuelvas a pedir perdón, que yo ya te perdoné. Y luego dijo mi hijo con su sabiduría infinita, que la que se tiene que perdonar eres tú, a mí ya no me vuelvas a pedir perdón. Y ahí mi mamá me dijo en ese momento, pues que mi hijo gracias a eso, al haberlo hecho como todo un cirujano, porque así se me mostraba en el sueño como me lo enseñó mi hijo, que gracias a esas frases que dijo mi hijo a mí, se había sanado la falta de compasión y se había perdonado esa falta de compasión en mi árbol familiar. Y lo digo, pero fíjate que la semana pasada que estuve en silencio, le dije, me senté en la sala, le dije, y los seres de luz me empezaron a dar información y me dijeron, ¿recuerda cuántas veces te has sentido culpable por lo que sucedió cuando estabas en la escuela? Y yo le dije, sí, han pasado más de 40 años y yo me sigo sintiendo en cierto momento responsable o culpable por lo que sucedió. Y entonces me dieron la visión de yo estar en la secundaria teniendo 15 años. Y yo tenía un profesor de inglés. Y yo era la nueva, porque me había cambiado de turno. Entonces mis compañeros, ellos ya tenían, yo creo, 18 o 19 años. Ellos ya estaban en otra etapa de la vida, mientras de que yo todavía continuaba en plena adolescencia. Entonces estos compañeros se burlaban mucho del maestro de inglés y le faltaban al respeto. Entonces, por una condición que el maestro tenía, y ese día yo me acuerdo haberle dicho al profesor, pues que él se diera a respetar, para que estos no se siguieran burlando de él. Fue lo que le dije yo, pues que a lo que iba, o sea, que nos enseñara inglés y que no se pusiera a cotorrear, porque en verdad esto lo único que se hacía eran faltarle el respeto y burlarse de él. Entonces ya mis seres de luz la semana pasada me dijeron, ¿y qué de malo había en lo que tú le dijiste? Y ya con la conciencia de aquí, ¿verdad? Le dije, no había nada de malo en lo que yo le dije a él. Entonces me dicen, entonces no te tienes por qué sentir culpable. Tú no eres culpable. Tú simplemente dijiste que de malo hay en decirle a alguien que se respete, que no permita estas faltas, esas insolencias, esas faltas de respeto o esas burlas de tus compañeros. Dije, no había nada de malo en lo que yo le dije. Dijo, lo que pasó es que tú no sabías lo que iba a suceder o sucedió después. Lamentablemente el día siguiente nos avisaron que habían asesinado al maestro de inglés. Ese día, después de salir de clases, él se fue, o no sé si pasó por el centro, o se fue al centro de aquí de donde yo vivo, y lamentablemente, no sé si fue un accidente o en una riña, él murió. ¿Se imaginan cómo me sentí a los 15 años? De esa culpa de la que me estaban hablando hace una semana mis seres de luz. Entonces me dijeron pues que no había nada de culpa en lo que yo dije. Pues en cuanto dije sí, lo acepto y lo suelto hoy, se me soltó el estómago. Y salí corriendo y gracias a Dios salió. Dije eso que no era, o sea, no había nada de malo en lo que yo dije, pero yo desde el nivel de conciencia en el que estaba, yo me sentía culpable por más de 40 años. Bueno, entonces se lo comparto a mi hijo, llevo, lo dejo, ya
me vengo yo y cuando llego y voy llegando me dan ahora otra visión. Y esa visión que me dan es ver a un amigo mío estar enfrente de mí y él tocar mi rostro y decirme, ¿ya te viste, Zenedina? Qué hermosa eres, qué bonita estás. Y yo pues recuerdo haberme puesto pues como nerviosa porque nadie antes me lo había dicho y tampoco nadie antes había tocado mi rostro. Y él con mucha delicadeza y con mucho amor lo hizo. Y me dijo, mira nomás cómo te pusiste hasta colorada. Le dije, ay, pues es que nunca, no me había sucedido esto que tú me acabas de decir. Entonces tiene que ver con la información de lo que me dijeron. No es lo que te dijeron, sino lo que sentiste cuando te lo dijeron. Y luego ya llegué y dije, ay, mira, pues sí, fue un bonito detalle lo que mi amigo hizo. Llegué y empecé a hacer una meditación con Elsa Ferruz y José Luis. Era para trabajar con la ira o entregar la ira. Entonces, después de lo que compartí de todo el proceso de sanación y de liberación con respecto a mi papá, a mi mamá, a mi hermano y a mi bebé Eder, pues me dio unas alergias muy fuertes. O sea, nuevamente se volvió a presentar la alergia. Entonces Elsa Ferruz decía, recuerden que todo lo que tiene que ver con los pulmones y todo lo que tiene que ver con el asma nos recuerda que tiene que ver con nuestro territorio. Y yo también sé que los pulmones tienen que ver con la tristeza y con el aliento de vida, con el que digo sí a la vida. Entonces, después de esa alergia, empecé a ponerme arcilla para que se oreara todo eso que yo traía de inflamación. Y me di cuenta que no era ira. Y me dijo, no, porque tú la ira ya la trabajaste, acuérdate que hiciste el ritual para entregar toda la ira. Le dije, sí, yo sé que ira no es. Dice, no, tiene que ver con el territorio y tiene que ver con ser parte de y pertenecer a un lugar. Y es tristeza la que se presenta o se experimenta. Entonces dije, sí, me di cuenta porque la arcilla no se secaba con facilidad. Se tardaba hasta más de 1 hora para poderse orear. Entonces, si fuera ira y si fuera rabia o fuego, pues inmediatamente se secaría. Pero no, dice, no, porque ya lo trabajaste y ya lo entregaste. Entonces, ya cuando estoy haciendo la meditación, empieza a hablar José Luis. Y dice, pues entrega toda la rabia, la ira, la furia, el enojo, el odio. Y en ese momento a mí me dan la visión en la meditación de que todo esto era como un foco encendido, iluminado. Y escucho la voz de Sagrado. Cuando escucho la voz de Desagrado, empiezo a continuar con la meditación. O sea, para no distraerme, pero seguí visualizando que toda esta parte estaba iluminada, estaba llena de luz. Ya más noche me voy a dormir y cuando me voy a acostar me dan la visión de siendo yo pequeña. Con la primera alergia que yo recuerdo que me pasó, que era cuando tenía niña. ¿Qué sucedía? Que tiene que ver con el territorio, tiene que ver con los pulmones, tiene que ver con la falta de alegría, tiene que ver con la tristeza. Pues resulta que mi papá y mi mamá, con todo respeto lo voy a decir, pero es nada más para entrar en el contexto del ejemplo que voy a poner. Mi papá y mi mamá siempre estaban como el perro y el gato. Pero cuando ellos estaban bien, ellos siempre compraban mariscos, sardinas, por todas las atunes, a lo que yo era alérgica a los mariscos. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Que ellos todos en la cocina se reunían en armonía cuando ellos estaban bien. Y a mí me sacaban fuera del territorio, diciendo, ve y da la cara por nosotros, de que aquí, como si todo estuviera bien, aunque eran nada más así momentos espontáneos cuando eso sucedía. Y entonces me dan la visión acostada de ver a mi niña y de sentir el desagrado de lo que sentía mi niña. Y cuando veo eso, el día de ayer en la noche, siento tanta compasión por mi niña pequeña. El ver cómo ella se sentía,
el desagrado a su belleza, a su feminidad, a ser niña. Y entonces dije, pero esto va más allá para que se me siga presentando después de que en 40 años no se presentó y que vuelva a suceder. Entonces, porque estas alergias, la primera vez que me se presentaron después de muchos años fue en el 2018. Y miren, ya estamos en el 2025 y se me volvió a presentar. Entonces me dijeron, es el desagrado, Enedina, pero es el desagrado a ambas energías que existía en tu familia. El desagrado a la energía femenina, pero también el desagrado a la energía masculina. Y el rechazo. Y entonces ya dije, bien, sé que lo tengo que hacer y hacer con amor y con ternura, acariciando, tocando, y sé que se va a regenerar al 100%, porque ya otras veces me ha sucedido y gracias a Dios he recuperado la salud de mi piel, mas sin embargo dije, había algo que estaba pendiente y tenía que ver con el territorio. Y entonces esto que acabo de hacer o que acaban de empezar estos hombres de esta reparación es como para anclarme, centrarme y decir, aquí estoy el día de hoy. Y recibo las bendiciones y esas lluvias de bendiciones que Dios quiere que yo tenga. Y me lo merezco. Y ahorita que estoy escuchando oro y miel, también en una información me decía, quédate con el oro y la miel de lo que un día un hombre te dijo. Ese es oro. Y ahorita me están diciendo, para tu piel. Y entonces muy temprano, pues tuve un mensaje para una muy querida amiga y me despertaron mis seres de luz para que escribiera la información y no se me olvidara y para que se lo mandara el mensaje a mi amiga. Y fíjense lo que me dijeron. Dile que crecer duele y tiene que madurar. Y sí, sanar la herida de la infancia duele. Y crecer duele. Es como cuando se están estirando los músculos de uno y que de repente dice, ay, ¿por qué me está doliendo? Pues porque te estás estirando y se están desarrollando los músculos. Es exactamente, crecer duele. Y yo también he dicho que todo este proceso espiritual, toda esta práctica de amor, de perdón y de mandar luz, amor y perdón a la situación, sin importar lo que sucedió, es para valientes. Valientes que se atreven a decir sí a la vida que Dios me dio. Bueno, pues fue lo que hoy se me pidió que les compartiera. Ya saben que lo hago con la intención de que alguien se beneficie de todo este contenido. Saludos, besitos, bendiciones. Adiós.